¿Por qué no nos damos un saludito antes de sentarnos? Los niños van a estar esta mañana con nosotros debido a que vamos a tener un servicio más bien corto. Apágalo. ¿Estás? Bueno, quería nuevamente, o quiero repetirlo, los niños van a estar con nosotros en este tiempo porque va a ser un tiempo corto debido a que tenemos una asamblea de miembros ahora en Río Negro. Entonces le pido que esté ahí con su hijo, por favor, a su lado. Y es una bendición que ellos también puedan escuchar con nosotros la palabra de Dios. No en vano dice la Escritura: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, quiero contarles dos cosas. La primera es que ayer el grupo de maestros de Redil Junior estuvieron en un evento evangelístico, no solo llevando la palabra de Dios, sino unos detalles, unos regalos a los niños de la vereda Pantalio, para que sigamos orando por esta comunidad allí, pero a la vez que Dios nos permita también hacer el recorrido por varias veredas el próximo año. Creo que son, si me corrigen, 20 o 22 veredas que tiene el municipio, entonces que podamos recorrer siquiera la mitad en 12 meses, siquiera ir una mensualmente. Entonces, por favor, sigan orando para que Dios nos provea, porque siempre hay que tener recursos económicos para poder llegar allí con estas ayudas y más que todo con la palabra del Señor. Gracias a los maestros de niños que pudieron apoyar este evento, gracias al Señor que les llevó y les trajo con bien, porque creo que son casi 45 minutos, ¿cierto? Saliendo de la vía principal hasta llegar a esa vereda, no es muy cerca. Otra noticia que quiero también darles, no muy buena tal vez para la familia de quien falleció, pero sí para nosotros como iglesias y como cristianos, es la partida del pastor John Freddy Betancourt de la Casa del Tesoro. Él pastoreó por muchos años, no sé ahora cuántos, pero supongo que más de 30 años esa iglesia en el poblado de la Misión Cuadrangular. Falleció ayer a las 6 de la tarde a causa de un paro cardíaco. Llegó ya sin signos vitales a la clínica. Entonces oramos por su esposa Ruth y por sus hijos y por la iglesia que hoy esperaba que el pastor predicara su sermón. Y seguramente pues sí se estará haciendo, pero lo estará haciendo otra persona. Así que el Señor les conceda su paz y su gozo en medio de esta partida. Muy bien. Usted notará, porque ya en las casas hay alumbrado, ya nuestras calles están preparadas para la celebración de lo que conocemos como la Navidad, pero cada año queremos sensibilizar a la iglesia de que no caigamos en lo que se ha convertido la Navidad. Es un corre por descuentos en los centros comerciales, que todo se nos vuelve es una celebración familiar, mucha comida, mucha entrega de detalles, y se nos olvida lo más importante, y es Cristo, que esta Navidad se trata de
Cristo. Y hoy quiero hablar acerca del mensaje de la Navidad. ¿Cuál es el mensaje que nos trae esta celebración? Y le invito por favor que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 18, pero solo por hoy voy a enfocarme en el verso 14. Dice la palabra del Señor: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Señor, gracias por tu palabra, por la revelación que hiciste, Señor, tan maravillosa a Juan el evangelista, Señor. Y gracias por la iluminación que traes esta mañana a nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu obrando en nosotros, Señor. Oramos que esa palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual la has enviado, Señor. Que sea derribado, Señor, todo error, Señor, que haya en nuestra mente acerca de quién es ese niño que nació en un pesebre hace más de 2000 años. Señor, que tu gracia y tu verdad que nos ha llegado que ha llegado hasta nosotros por medio de Cristo, Señor, sea una realidad día a día en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que el hecho trascendental de este evento del que acabamos de leer es saber quién es ese niño judío que nació en un pesebre hace tantos años. Y lo que revela Juan, el evangelista, es que ese niño primero es Dios, y que ese niño o ese Dios se hizo hombre. Esa es una verdad que debemos creer como cristianos. ¿Por qué Juan utiliza el término verbo? O sea, la palabra. Porque si hubiera utilizado otro término, tal vez como el Hijo,
los judíos hubieran con su teología tergiversado quién era Jesucristo, como realmente lo hicieron. No pudieron aceptar que el Hijo de Dios, el Mesías, muriera sacrificado en una cruz, que fuera humillado de esa manera, porque ellos consideraban que el Hijo de Dios era un Mesías, es decir, un guerrero que vendría a liberar a Israel de la opresión de los gobiernos que trataban de oprimirlos, pero que ese Mesías no iba a ser divino sino humano. Y por eso utiliza también el término verbo Juan, porque él estaba en medio de una cultura griega y los griegos consideraban que había la posibilidad de que hombres se convirtieran en hijos de dioses o en superhombres a través de la relación de una mujer con un dios. Y esta mitología griega era la que Juan también quería evitar para que se tergiversara quién era Jesús, y utiliza el término verbo o la palabra, porque tanto para judíos como para griegos iba a ser claro que era algo de la misma esencia, de la misma sustancia de Dios, como lo revela la palabra en Génesis, que Dios dijo hágase la luz y la luz fue hecha. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, esa palabra que crea, y esa palabra creadora se humanizó. Y esto ha sido muy complicado para muchas religiones a través de toda la historia desde que Cristo nació. ¿Por qué? Porque esta es la doctrina de la encarnación. Escuche bien, no es reencarnación, es la doctrina de la encarnación. Los cristianos creemos en la resurrección de los muertos, no en la reencarnación. Tenga eso claro. Y esta doctrina de la encarnación ha sido debatida por todos los tiempos, hasta el día de hoy. Primero empezaron los arrianos. Hoy en día la han adoptado los unitarios y los testigos de Jehová, y religiones grandes como el judaísmo y el islam, que son monoteístas, no han podido aceptar que Dios se hubiera hecho hombre. Para ellos eso es inconcebible, eso intelectualmente es irrazonable, y podría darse que o creer, dicen ellos, que todo el que confíe en estas historias que enseña el cristianismo es un suicidio intelectual. Creer que un niño nació de una mujer virgen y que fue por obra del Espíritu Santo, dice, eso es una locura. Más loco es que un niño a la edad adulta, un judío, muera en una cruz de la manera en cómo sucedió, y eso libere al ser humano de la culpa del pecado delante de Dios. Pero para otros se vuelve más difícil no solo la expiación de este judío por nosotros y por el mundo, sino también la resurrección. Unos luchan con la expiación y otros con la resurrección. Creo que sería más difícil creer que el inmortal murió a que aquel que es la vida haya resucitado de entre los muertos. Entonces todas estas enseñanzas para muchas personas se convierten en obstáculo, en la dificultad para poder acercarse a Dios. Para otros es difícil creer en un Dios que se manifiesta en tres personas, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En nuestro contexto, que hemos recibido una enseñanza tradicional católica, muchos creen que no es aceptable creer en la Trinidad, puesto que la Iglesia de Roma cree en esa doctrina, y que debe ser una doctrina totalmente desviada e incorrecta. Pero si no creyéramos que Jesucristo al nacer en esta tierra fue tanto divino, no porque fuera un niño precioso, no me estoy refiriendo a ese tipo de divinidad,
¿cierto? Sino de esencia como Dios y al mismo tiempo ser hombre. No podría entonces muchas de estas doctrinas, incluso la encarnación, ser creída, porque Dios no puede dejar de existir y Dios no puede morir, porque si Él muere, todo dejaría de seguir su curso. Todo entraría en un colapso, en un caos. Entonces, ¿quién fue el que murió en la cruz? El Hijo de Dios, que tenía la misma esencia del Padre y que debió haber sido así para que pudiera ocupar nuestro lugar. Usted se imagina el plan de Dios para salvar, para redimirnos del pecado, hacerse como niño, necesitar los cuidados de una mamá en su alimentación, en su pañal para que no se queme, enseñarle a caminar, a hablar. A mucha gente no le cabe en su mente que eso sea posible. ¿Por qué Dios tendría que hacer todo eso? Si podía haberlo hecho de otra forma, de otra manera. Entonces, mis hermanos, muchas de estas cosas no pueden ser razonadas. Muchas de ellas son creíbles solo porque el Espíritu Santo hace la obra en nosotros de creer que hay un Dios que existe y que Él pudo haber hecho esto de manera perfecta. Quiero leerle aquí que no solo Cristo tomó nuestro lugar, sino que se convirtió en el segundo Adán, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 47. El primer hombre era del polvo de la tierra, refiriéndose a Adán, el esposo de Eva. Y dice, el segundo hombre vino del cielo. Yo creo que si algún día nos preguntaran, ¿usted cree en los extraterrestres? Yo diría sí, conozco uno, no más. No conozco más, solo uno. Sí le puedo decir que ese no es de esta tierra. Él vino y dijo, yo no soy de aquí. Y vino y cumplió su propósito, el plan de Dios, y regresó nuevamente a su lugar de gloria. Eso es otra cosa que nos rompe, nos vuela la capacidad de nuestro entendimiento, como un Dios santo, 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 soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, viene y se hace como uno de nosotros para ser tentado por su más grande enemigo, con aquel que lo desafió en el cielo, Satanás, y venir a que este ser lo tentara con el propósito de demostrar que en su humanidad fue el hombre perfecto. Nunca le falló a su Padre Celestial en cuanto al cumplimiento de su palabra. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos que Él nos represente delante del Padre, porque nosotros en nuestra condición no podríamos llegar ante Él. A veces, y tristemente, tenemos que reconocer que creemos que nuestras buenas obras nos pueden abrir la puerta del cielo para ingresar. Hay personas que se consideran a sí mismas buenas, pero su discurso se acaba muy ligero. Dicen, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, ni siquiera salgo de mi casa, me la paso aquí, entonces yo no tengo tiempo ni oportunidad de hacer nada malo. Pero si hubiese habido un solo ser humano en la tierra que no necesitara de Cristo, lo diría la palabra de Dios. Y el desconocimiento de la palabra de Dios ha llevado a muchos a pensar que María, del vientre del cual nació Jesús, esta mujer
fue concebida en esta tierra sin pecado. Y eso no lo enseña la palabra de Dios. Dice que todos los que hemos nacido de Adán, que somos descendientes de él, llevamos el pecado original, o llevábamos hasta que recibimos a Cristo. Por eso, cuando no hay esta claridad de cómo se dio la encarnación de Cristo, hubo que divinizar a la mamá, para decir, es que como la mamá era también de esencia divina, dio a luz un hijo con esencia y naturaleza divina, y si no, no había podido ser Dios. Pero Jesucristo es Dios, porque la simiente que fue depositada en María su madre fue puesta por el Espíritu Santo de Dios. El mismo que estaba allí en el libro de Génesis dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y cuando Dios hablaba, el Espíritu daba vida. Es lo mismo que actuó en María, el Espíritu Santo dio vida, no dio a la existencia a Cristo. Por eso era muy claro al escribir Juan, y que hay una iglesia que tuvo que cambiar este pasaje para que se acomodara con su doctrina. Y aquí dice muy claro que en el principio, es decir, antes de que todo lo que vemos existiera, ya existía el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Si usted empieza a estudiar la palabra de Dios, el Verbo es la palabra creadora de Dios humanizada, es decir, Cristo. Dice que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Cristo es Dios. Ese niño que nació hace más de 2000 años en un pesebre es Dios, y ese Dios quiso hacerse hombre. Era la única forma de redimirnos del pecado, haciéndose semejante a nosotros. Dice, dejó toda su gloria y vino aquí a esta tierra a que lo degradaran de la forma como lo hicieron. Se dejó humillar, se dejó golpear, se dejó escupir, se dejó arrancar sus barbas por amor a cada uno de nosotros. Ese es el verdadero sentido y mensaje de la Navidad. Ese niño nació con un propósito, y era caminar hacia la cruz. Lo repetimos cada año. La Navidad solo tiene sentido cuando la cruz emerge del pesebre. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. Que nosotros, una humanidad que estaba bajo condenación, bajo la ira de Dios, puede tener la esperanza de que nazca a una nueva vida espiritualmente hablando, porque Cristo lo hizo posible. Eso es lo que deberíamos contarle a nuestras familias en Navidad. Navidad no se trata de solo reencontrarnos cada año, cada 2 años. No se trata solo de dar obsequios. Se trata de que alguien hizo algo inimaginable para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que tuviéramos salvación solo en Él. Por eso es inconcebible que el ser humano piense que a través de una religión puede llegar a Dios, que a través de cumplir ciertos ritos y de comportarse, entre comillas, bien, cuando muera puede ir a la presencia de Dios. No, sin Cristo eso no es posible. Así que vuelvo y repito, la encarnación es el punto en que han naufragado judíos, musulmanes, unitarios, testigos de Jehová, así como muchos que experimentan las dificultades de creer que este niño era Dios entre nosotros. Ese es el mensaje de la Navidad. Este niño, como lo profetizó como lo profetizó Isaías, debía ser también llamado
Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cada que usted piense que no siente a Dios, que no ha experimentado su amor, yo le invito a que busque a Cristo y ahí verá a través de Cristo al Dios invisible. Experimentará el amor y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimentará lo que es realmente ser feliz. Pregúntele a una de las personas que usted ve aquí, ¿cuántos años lleva usted en el Señor? Y le dirá que no cambiamos estos años que hemos vivido de conocemos a Cristo por nada, jamás. Y lo que, aunque cause tristeza, que pareciera una tragedia y es nuestra muerte, será lo más maravilloso que experimentemos como cristianos, porque iremos inmediatamente a la presencia y al gozo de nuestro Señor. Los cristianos no deberíamos sentir temor por la muerte, por el contrario, la muerte ya no es nuestro enemigo, porque no podrá retenernos, porque Cristo, cuando venga el juicio final, nos llamará y podremos responder: aquí estoy, Señor. Amén. Esperamos ese momento. Así que este tiempo de Navidad es para recordar el plan maravilloso que Dios llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo y que sigue llevando a cabo hoy. ¿Cuál es? Que la salvación no es en las religiones. Hoy nos están engañando con la idea del ecumenismo, que todas las religiones son iguales porque todas llevan a Dios. Eso no es bíblico. Que puede servirnos Cristo como puede servir Mahoma o como puede servir Buda o como puede servir otro, eso es falso. Esa es la razón por qué el cristianismo se vuelve odioso ante una sociedad que quiere ser tolerante. Es decir, no digas que tu verdad es la única, no digas que tu cristianismo es lo único que puede salvar al hombre de la condición en que se encuentra. Para eso hay más religiones, para eso hay más otros medios para llegar a Dios. Pero el único medio ya ha sido puesto y es a través de la cruz de Cristo. Pareciera escandaloso que Dios permitiera a su Hijo experimentar tal sufrimiento y dolor en una cruz, pero Él era la única forma de que nosotros no sufriéramos de la forma en como lo hizo Cristo. Podemos tener vida plena, podemos tener el amor, el gozo y la paz de Dios solo por la fe en Jesús, el Hijo de Dios. Porque Jesús no es un Dios, como algunos aseguran en sus Biblias que están modificadas, sino que es Dios. Y no es un hijo de Dios, sino el Hijo unigénito de Dios. Es decir, el único en su especie o en su esencia, que es divino. Nosotros, como dice Juan 1:12, a todos, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios no implica que somos o tenemos una esencia divina, simplemente que el carácter de Dios, que debemos reflejar el carácter de Dios como sus hijos, es decir, ese carácter santo, que sí podemos llegar a ser santos, no para que nos canonicen, sino reflejar lo que Cristo fue en esta tierra, y fue el amor y la obediencia a su Padre celestial.
Cierre sus ojos por un momento y yo sé que mucho de lo que he dicho no es tan fácil aceptarlo y por eso hay tanto ateísmo, tantos antiteístas, por eso hay tantas religiones, porque la gente dice, ¿quién tiene la verdad? Si aún los que se llaman cristianos difieren tanto en lo que enseñan, ¿quién tiene la verdad? Lo único que yo puedo decirte es ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios y pídele al Espíritu Santo que sea Él quien hable a tu corazón, que quite el velo y que te dé la claridad necesaria para reconocer a Cristo como Señor y Salvador, como el único que puede redimirte de tus pecados, como el único que puede ofrecerte vida eterna, vida en abundancia, aquel que te puede sacar de la esclavitud del pecado a la libertad de servir a Dios. Señor, este mensaje solo puede entrar en nuestro corazón si tu Espíritu hace que sea posible, Señor. Sé que hay dudas, Señor. Sé que muchas de las doctrinas bíblicas son complejas, Señor, pero no es razón para no creer en ellas, para rehusar buscar, estudiar, indagar y poder obtener ese conocimiento, porque eso se trata la palabra de Dios o la vida eterna mejor, que conozcamos a Dios y a aquel a quien Él ha enviado, y a quien Él envió es Jesucristo, y no ha sido dado otro nombre bajo el cielo a ningún hombre, a ningún ser humano en la tierra, sino solo a Él, a su Hijo, a aquel al cual se refirió cuando se estaba bautizando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Solo haremos que nuestro Padre Celestial sienta ese mismo contentamiento por nosotros cuando nos rendimos a Él. Esta mañana podemos decirle, Señor, hay cosas complejas, hay cosas difíciles de entender, mas no imposibles por medio de la fe. Señor, pon la fe necesaria, la fe que se requiere para poder caminar hacia ese mediador que es Cristo, porque eso es otra verdad que asegura la palabra. No hay más mediadores, solo Jesucristo hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay vírgenes, no hay santos, no hay ángeles, no hay nada que pueda restaurar nuestra relación con Dios o mediar entre Dios y nosotros, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, el primogénito, aquel que no fue creado, sino que ha existido desde siempre y existirá por siempre. Por eso a Él damos en esta mañana toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, porque solo Él es digno de recibirla. A ti, Jesús, a ti, Jesucristo, te adoramos, te reconocemos como nuestra Pascua, como nuestra roca, te reconocemos como el eterno, el príncipe de paz, el admirable y consejero, aquel que es nuestra única esperanza, aquel que es nuestra consolación, el único que da verdadero sentido y propósito a la vida.
Oramos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén.